directo, más allá de que podemos, ¿no?, hablar algo de Mbappé, ¿no? Evidentemente, la idea del directo es comentar las cuentas del Real Madrid, ¿vale? Comentar las cuentas del Real Madrid, después será un vídeo que pase a YouTube, porque seguramente la gente me lo va a reclamar también por ahí. Así que comentamos las cuentas del Real Madrid y después sí que me comprometo bueno, pues a hablar un ratito de lo de Mbappé, ¿vale? Pero tampoco mucho tiempo, no va a ser el directo más largo, ¿vale? Así que nada, voy a compartir, ¿vale? Aquí lo de Mbappé. Lo de Mbappé, lo del Real Madrid. Y aquí me lo pongo por aquí. Y bueno, pues ya lo estáis viendo aquí, ¿vale? Ya estáis viendo web del Real Madrid, web oficial, aquí no hay fallo. El Real Madrid cierra el ejercicio 22-23 con un resultado positivo de 12 millones de euros, ¿vale? Si os parece, os voy a leer la noticia, pero me voy a ir parando para comentar alguna cosa que me parece relevante para explicar un poco qué significa, ¿vale? Los ingresos de la temporada 22-23, sin contar traspasos de jugadores, alcanzan los 843 millones de euros, un 17% más que el ejercicio anterior y superan por primera vez los ingresos previos a la pandemia, que eran de 757 millones de euros en la 18-19. Este dato a mí me parece el más importante. Fijaos lo que os digo, ¿no? Está al principio el dato más importante, 843 millones de euros de ingresos ordinarios, sin contar traspasos de jugadores. Recordad que, por ejemplo, el verano pasado, Casemiro fue traspasado al Manchester United, por lo tanto, la cifra de ingresos totales supera los 843 millones, supera de hecho los 900 con ese traspaso de Casemiro. Y bueno, refrescadme la memoria si hubo algún traspaso relevante más. Desde luego el de Casemiro fue el más significativo, ¿no? Haber superado, y además, por tanto, ¿no?, los ingresos previos a la pandemia marcan el inicio de la recuperación económica del Real Madrid. Y cuando hablo de recuperación económica no hablo de que haya estado mal, hablo de que lógicamente ha sufrido los rigores de la pandemia como no podía ser de otra manera, y eso pues obviamente pues ha tenido sus consecuencias, ¿no? Bueno, el titular por supuesto es el resultado positivo, ¿eh? El Madrid gana 12 millones de euros. La deuda neta sigue siendo negativa, situándose en una posición de liquidez neta de menos 47 millones de euros, con ratio deuda-evita del 0 a 30 de junio del 23. Después el Madrid va a explicar un poco a qué se refiere este dato de deuda neta y la comparativa con otros años, ¿vale? Lo vamos a ver después, pero básicamente la deuda neta negativa significa que te deben más dinero del que tú debes. O sea, no es que te deban más dinero del que tú debes. Quiere decir que tú tienes dinero en caja y te deben dinero en una cantidad superior en 47 millones de euros a lo que tú debes. Es decir, normalmente la deuda neta suele ser positiva, es decir, tú debes más dinero del que tienes para pagar o que te deben a ti. El Real Madrid logra que este importe siga siendo negativo. El club mantiene una sólida situación patrimonial con un patrimonio neto de 558 millones de euros y tesorería de 128 millones de euros a 30 de junio del 23. ¿Qué significa el patrimonio neto? El patrimonio neto son beneficios acumulados a lo largo de los años que obviamente el Real Madrid no ha distribuido en forma de dividendos, ¿no? Es decir, es la suma básicamente de los beneficios acumulados, bueno, pues de toda la historia del Real Madrid. Y hace alusión también al patrimonio que tiene, pero no al patrimonio de valor actualizado. Evidentemente el patrimonio del Real Madrid es mucho más que 558 millones de euros. Pero para que me entendáis, es un dato contable, ¿vale? De beneficios acumulados a lo largo del tiempo. Y tesorería de 128 millones de euros, pues a 30 de junio eso es lo que tenía en el banco. Después veremos alguna cosa más, ¿vale? Aquí vemos una comparativa que después el Madrid se va a encargar de explicar, ¿no? Bueno, cómo suben los ingresos, cómo el evita baja. Ahora explicaré también por qué baja el evita. El evita es el beneficio, digamos, el beneficio de explotación, ¿vale? El beneficio sin contar el resultado financiero y las amortizaciones, como un resultado operativo, ¿vale? Vemos que el resultado después de impuestos es muy parecido al del año pasado, que el patrimonio neto sube como consecuencia del resultado positivo, como la tesorería baja,
explicaremos por qué también, ¿no? El endeudamiento neto también baja, pero sigue siendo negativo, recordad que es muy importante, y los ratios siguen siendo de cero, ¿no? En el estadio, bueno, ya directamente hemos incrementado muchísimo la inversión, ya en 892 millones de euros. Estos 92 se deben a intereses capitalizados, ¿vale? Y el préstamo está completamente dispuesto, de 800 millones, ¿no? Recordad que eran 575 más 225, ¿vale? La Junta Directiva, ahora vienen las explicaciones, ¿vale? La Junta Directiva del Real Madrid, presidida por Florentino Pérez, el 17 de julio a las 12 de la mañana formuló las cuentas anuales del ejercicio 22-23. En el ámbito deportivo, el primer equipo, bueno, aquí te dicen lo que se ha ganado la Supercopa Europa, el Mundial de Clubes, la Copa del Rey, se han alcanzado las semifinales de Champions y en baloncesto hemos ganado la Euroliga, casi nada, y la Supercopa de España. Todos estos logros deportivos han tenido su reflejo en mayores ingresos, pero también en mayores gastos, ¿no? Esto va muchas veces concordante, ¿no? Tanto en personal por las primas al personal deportivo, como en gastos operativos, por el mayor número de partidos disputados. Esto es fácil de ver, ¿no? Aquí vemos la evolución de los ingresos, ¿no? Del Madrid, como cuando entra Florentino eran 118 millones de euros, increíble, ¿no? Y cómo fue subiendo hasta los 757 en la 18-19, ¿no? Bajó como consecuencia de la pandemia de manera sensible y ha ido subiendo otra vez, ¿no? Hasta colocarse, insisto, en un 17% por encima. Los ingresos de explotación antes de la enajenación de inmovilizado. Enajenación de inmovilizado fue, por ejemplo, la venta de Casemiro. Del ejercicio 22-23 han alcanzado la cifra de 843 millones de euros, lo que representa un aumento de 121 millones de euros, 17% respecto al ejercicio 21-22. A excepción de los ingresos por competiciones, dado que en la 21-22 se logró el título de Champions, todas las restantes líneas de negocio han registrado crecimiento, en especial los ingresos de marketing y del estadio, afectados estos últimos aún en la 21-22 por restricciones de aforo por el COVID. Esto es importantísimo, ¿no? Evidentemente, salvo los que tienen que ver con triunfos deportivos, que todas las líneas de ingreso vayan para arriba es indudablemente una notición, ¿vale? En este ejercicio 22-23, a pesar de que aún persisten algunos efectos derivados del COVID-19 y de las limitaciones de aforo en el estadio por las obras, el club logró superar por primera vez y ampliamente, además, los ingresos prepandemia, ¿vale? Como comentábamos antes. Los ingresos del estadio debido a las obras aún han sido un 13% inferiores a los de la 18-19, pero los ingresos de las restantes líneas de negocio ya han superado significativamente lo que se logró en la 18-19, destacando sobre todo el marketing, con un 12%. Mirad, ¿no? Esto es un dato importante, los gastos de personal sobre los ingresos de explotación. Esto es, bueno, lo que digamos, ¿no? Que la UEFA va a exigir este año que esté en el 90%, fijaos que el Real Madrid está en el 54%. Llegó a estar en el 72% el año pasado como consecuencia de la caída de ingresos, como consecuencia de las primas por títulos, pero ha mejorado muchísimo, ¿no? Aquí lo viene, el valor de la ratio 22-23 ha situado en un 54%. Un valor cercano al 50%, que es considerado el umbral de la excelencia. Es decir, por debajo del 50 también empieza a ser malo, ¿eh? Por encima del 50 te vas alejando poco a poco de un umbral que es el de la excelencia. Y muy por debajo de ese 54% del valor del 70%, que es el máximo nivel recomendado por la Asociación Europea de Clubes. Recordad que el fair play financiero exige estar este año en el 90, pero va a acabar estando en el 70. Estar en el 54 es estupendo. En el ejercicio 21-22 el valor del ratio se situó en 72% por la pérdida de ingresos, como os comentaba, que descontando esa pérdida de ingresos ya habéis estado en el 74, y también el impacto de los títulos deportivos, como os decía, por las primas, ¿vale? Así que nada, muy bien en este aspecto. En otros años se había controlado bastante bien este dato porque había estado en el 57 y en el 62. Afectados ambos ejercicios por la caída de ingresos, pero también ayudados estos ratios por la rebaja salarial que hizo el Real Madrid a su plantilla, ¿no? Hizo 2 rebajas salariales. Se constata así que a pesar de los efectos del COVID-19, el club ha logrado mantener bajo control el nivel de la ratio en los niveles recomendados por la Asociación Europea de Clubes. Vale, pues lo dicho, ¿vale? Estos son los datos de Levita, ¿vale? El Levita es como lo que os he dicho, es el resultado de explotación, ¿vale? Descontados el resultado financiero y el resultado que tiene que ver con las amortizaciones. Bueno, aquí vemos una caída que vamos a explicar, ¿vale? En el ejercicio 22-23, el club ha tenido una EBITDA de 158 millones de euros, que está muy bien, ¿eh?
La comparación del EBITDA del ejercicio 22-23 con el de los ejercicios 19-20, 20-21, 21-22 muestra la mejora obtenida en el 22-23 de la eficiencia operativa de los ingresos frente a gastos por la recuperación paulatina de la actividad tras la pandemia. Si bien los resultados de enajenación realizados en la 22-23 han sido inferiores al de los anteriores años, ¿vale? Aquí, ¿a qué se refiere esto, ¿vale? A esto se refiere seguramente a las ventas de jugadores, ¿vale? Ves, aquí lo explica. En el caso de traspasos de jugadores se constata una mayor dificultad de realizar operaciones de traspasos de cuantías significativas, tanto por las enormes pérdidas incurridas por la mayoría de clubes europeos por el COVID, como por la propia evolución de la dinámica del mercado de transferencias, con una creciente cantidad de jugadores que terminan el contrato sin ser traspasados, ¿vale? Así que, además, ¿no? En la comparativa con el año pasado también hay que tener en cuenta que en la comparativa del año pasado estaba metido la plusvalía por el acuerdo con Sixth Street Legends, ¿no? Lo que he explicado hoy con Quijarro, ¿vale? El beneficio después de impuestos se obtiene a partir del EBITDA, tras considerar el gasto en amortizaciones y el resultado financiero, lo que os he dicho, ¿vale? Y también el gasto por impuestos sobre sociedades. Se obtiene un beneficio de 12 millones de euros frente a los 13 del año anterior. De este modo, en un contexto económico caracterizado por las pérdidas generalizadas y muy significativas en la gran mayoría de clubes más relevantes europeos, en el periodo del 19-20 al 21-22, las pérdidas que consisten también en los resultados de clubes relevantes anunciados hasta el momento relativos al ejercicio de 22-23, es decir, ya hay resultados negativos anunciados por clubes muy relevantes, el club cierra en beneficios todos los ejercicios del periodo de 4 años que abarca los ejercicios del 18 al 19 al 22-23, que han estado afectados por el COVID. Y en el caso específico del club, por la realización de las obras de remodelación del estadio. Es que, claro, dar beneficio acumulado en estos 4 años con una pandemia y reformando el estadio es de auténticos locos. Todo ello se ha logrado a través de las medidas de contención del gasto y de mejora del negocio en todos los ámbitos, ¿vale? Veis como el patrimonio neto, que es lo que os comentaba antes de los beneficios acumulados, va en aumento. Siempre ha ido en aumento, ¿vale? Poquito o muchito, pero siempre ha ido en aumento, ¿vale? También el ratio de deuda con respecto al patrimonio neto, ¿no? Vemos que es excelente, está en el 0. Como consecuencia de los beneficios obtenidos, el club ha ido incrementando su patrimonio neto, ¿vale? Lo que os comentaba antes, a 558 millones de euros. Al haber logrado mantenerse en beneficios en los 4 ejercicios afectados por la pandemia y la remodelación del estadio, a pesar de las pérdidas de ingresos sufridas, el club ha conseguido incrementar 25 millones su patrimonio neto, ¿vale? Desde el 30 de junio de 2019, 25 millones arriba. La tesorería está, ¿no? Como veis, en 128 millones de euros. ¿Por qué ha bajado tanto con respecto a los 402? Pues esto es muy fácil, ¿no? Muy fácil de explicar. La comparativa de la tesorería está determinada por el impacto de la tesorería de la plusvalía generada por el acuerdo de Sixth Street y Legends, ¿no? Recordad que al Madrid le entraron más de 300 millones de euros como consecuencia de esa operación. Durante el ejercicio 22-23, además de los pagos por adquisiciones y renovaciones de jugadores y de otras inversiones, tanto las del ejercicio actual como las pendientes de pago de años anteriores, se han realizado pagos significativos como son, entre otros, los pagos de primas por logros deportivos de ejercicio anterior, así como el pago del primer año completo, se amortizan en 4 anualidades, de los préstamos ICO. Es decir, el Madrid lo que ha hecho es pagar por jugadores, evidentemente, pagar deuda, ¿no? Una de las anualidades por el préstamo ICO, se han pagado las primas de jugadores también, y ya os digo yo, se han pagado algunas cosas más. Por ejemplo, se ha liquidado a Hazard, ¿no? Que se hizo antes del 30 de junio, ¿no? Se han hecho una serie de cosas porque iba a haber beneficio, ¿no? Además del saldo de tesorería de 128 millones, el Madrid tiene 265 millones de euros en, bueno, pues, en, digamos que, créditos sin disponer, ¿vale? Esto le permite afrontar con holgura, pues, todos los compromisos que tiene, ¿no? Lógicamente. Veis que la deuda neta, ¿no? Excluido la proyección, vamos, lo del estadio, está en términos negativos. ¿Y por qué baja, no? ¿Por qué digamos que ha empeorado un poco este dato, aunque siga siendo increíble, ¿no? La deuda neta del club, excluido el proyecto de remodelación del estadio, se ha situado en menos 47 millones de euros a 30 de junio. Este importe representa en realidad no una deuda, sino una posición de liquidez neta, es decir, una posición favorable. La variación de la posición de liquidez neta respecto al ejercicio anterior es reflejo de la variación de tesorería antes comentada. Claro, si tú pierdes tesorería, lógicamente tu dato de deuda neta tiene que
verse afectado, porque recordad, la deuda neta es lo que yo tengo y me deben menos lo que yo debo, ¿vale? Lo que yo tengo en la tesorería. Con respecto a la situación previa a la pandemia, la posición de liquidez neta es de menos 27 millones de euros. La deuda neta a 30 de junio es de menos 20 millones de euros inferior. Es decir, ha mejorado, ¿vale? Ha mejorado a pesar de la pérdida de ingresos cercana a los 400 millones de euros provocada por la pandemia, ¿vale? El ratio deuda-evita está en 0, lo cual es estupendo, es maravilloso, ¿vale? Se han pagado 342 millones de euros al Estado, ¿no? Pues por impuestos, seguridad social, este tipo de cosas, ¿no? En cuanto al proyecto de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, el club ha continuado con la ejecución de las obras en la 22-23, estimando la finalización de la parte esencial de las mismas para finales del 23. La ejecución de las obras se ha desarrollado según el plan previsto, ¿vale? Es decir, estaba previsto terminar en 2023 a finales y es lo que se va a cumplir, ¿vale? Se ha incrementado, ¿no?, la inversión en 355 millones de euros, incluyendo los costes financieros capitalizados, ¿vale?, durante toda la construcción. De este modo, la inversión ya, digamos, es de 893 millones de euros, ¿vale? El préstamo está dispuesto en su totalidad y la primera cuota, esto es importante, la primera cuota del préstamo se va a pagar el 30 de julio del 23, 34 millones de euros, ¿vale? 34 millones de euros se van a pagar el 30 de julio de 2023. ¿Cuál es la evolución previsible? El hecho clave de que terminará la evolución económica del próximo ejercicio es la previsión de que los trabajos de obra del estadio finalicen en 2023. Por lo tanto, en enero del 24 va a empezar a amortizarse la inversión, van a dejar de capitalizarse los gastos financieros del estadio. Pero la parte positiva es que se va a empezar a producir el aumento de los ingresos, tanto del aforo ordinario, VIP, como de explotación comercial de las instalaciones. Tour, eventos, bares, restaurantes, tiendas. Se estima que el aumento de ingresos por la plena disponibilidad comercial del estadio se iniciará a partir de enero del 24 y se irá desarrollando de forma progresiva, ¿no? Es lógico que en el primer semestre no vayas a estar tan optimizado como en los siguientes años, ¿no? Todo ello lleva a estimar que los ingresos del estadio aumenten significativamente respecto al ejercicio 22-23, si bien se situaron en un nivel sensiblemente inferior a lo previsto en la 24-25. Esto es totalmente lógico, como digo, ¿vale? También aumentarán los gastos operativos, ¿no? A más ingresos, más gastos. Esto siempre ocurre, ¿vale? A nivel deportivo, pues el club espera seguir reforzando, ¿no?, y siendo fiel a su historia, ¿no? Y todo ello ha de ser soportado por un modelo económico que persigue el crecimiento sostenible, a través de un esfuerzo combinado de crecimiento, diversificación de ingresos y de contención de costes, ¿vale? Lo cual otorga, pues, una gran rentabilidad y solvencia al club. Este es un poco el análisis, ¿no? Es un análisis, obviamente, bueno, pues que creo que deja bien a las claras, bueno, pues que estamos ante un proyecto tremendamente sólido a nivel económico, unos resultados muy positivos, la verdad, tremendamente positivos. El Madrid ha tenido un beneficio de 12 millones de euros, pero tened en cuenta que acumulaba a diciembre, a 31 de diciembre, unos 40 y pico. Esta bajada del nivel de beneficio tiene que ver con el adelanto de gastos, ¿no? Se liquidó a Hazard antes del 30 de junio, se hicieron una serie de operaciones para adelantar gastos, precisamente para limpiar el ejercicio siguiente, ¿no? El Madrid siempre trata de, en lo que pueda, ir limpiando el ejercicio siguiente y si puede adelantar gastos, pues los va adelantando, ¿no? Así que un resultado muy positivo, sobre todo me quedo con ese aumento de los ingresos, 843 millones de euros, récord, insisto, sin contar ventas de jugadores, sin contar la venta de Casemiro, que se produjo en el mes de agosto, y la verdad que muy positivo, ¿no? Muy contento yo, por mi parte, ¿no?, con estos resultados. Y bueno, después de este rollo que os he contado, no sé si todavía quedará alguien por aquí o no. Sí, casi 800 personas, ¿no? Pues es de valorar. Insisto, lo subiré después a YouTube, ¿eh? Después lo subo a YouTube porque creo que es importante, ¿no?, comentar también estos aspectos. Me parece que desde luego es relevante, ¿no? Al final, no todo es lo deportivo, ¿no? También hay... Bueno, es muy importante, obviamente, lo económico, ¿no? Así que lo dicho, ¿no? Contento por cómo se va dando la situación, la verdad. Y nada,
Por vuestro lado, me imagino que habrá preguntas sobre lo de Mbappé, que reconozco que me tiene saturado. Me tiene bastante saturado, lo reconozco. Estamos como el Barça, sí, estamos como el Barça, totalmente. El fichaje de Bellingham. A ver, tema fichajes. Cuando tú haces un fichaje, digamos que hay una parte que a lo mejor puedes adelantar como gasto, ¿vale? Pero los fichajes se amortizan en diferentes años, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Se amortizan en diferentes años. Es decir, la inversión por el fichaje se reparte en varios ejercicios, ¿vale? Ahí está un poquito la gracia. Voy a darle las gracias a F. Tazul por regalar una suscripción a la comunidad. Gracias a Pusquiñas por volver a suscribirse. Gracias a Domardor por suscribirse también. A El Broker por tu suscripción. Muchas gracias a Wasnow, que además me ha dejado un mensaje. Al Real Madrid no le interesa tener beneficios de tantos millones. Estoy seguro de que se han introducido todas las minusvalías posibles con Hazard, Mariano, etc. Efectivamente, aunque Mariano ya no, porque no había nada que pagarle. Adri, muchas gracias por volver a suscribirte.